Bien, pues qué gusto saludarlos de nuevo y poder continuar con esta serie, Cristianismo y Depresión. En esta ocasión lo voy a dividir en dos partes. Por una parte, por así decirlo, la primera, el diagnóstico. Y la segunda parte, cuál es la solución, aunque están entremezcladas, por así decirlo, porque muchas veces la solución comienza a presentarse una vez que nos damos cuenta de cuál es el problema. Y es que me he dado cuenta que uno de los ingredientes principales para sanar la depresión y reanimar el espíritu abatido y lleno de tedio es el asombro. O lo podrías ver de otra manera. Uno de los principales síntomas de la depresión es precisamente la falta de asombro. Esa sensación de estar frente a algo nuevo, inmenso, lleno de misterio, como mirar desde la cima de una gran montaña, por así decirlo, escuchar una canción que te ha robado la respiración, que te ha cautivado, o encontrarte con una obra arquitectónica impresionante como las catedrales, por así decirlo, o alguna obra arquitectónica, un rascacielos enorme. Y no solo el impacto emotivo y hasta existencial, por así decirlo, que se da en el momento en que ves el objeto que admiras, sino que al retirarte de ese objeto queda en ti como un aroma místico, por así decirlo, una especie de brillantina, si lo quieren ver de alguna forma, una brillantina de aura que te persigue como el olor que te sigue después de haberte metido en una llena de espuma por un largo rato. Y algo interesante del asombro es que es una especie de reverencia ante la magnitud. Te hace sentir pequeño, pero no de una manera negativa. Precisamente porque soy más pequeño que el mar, puedo disfrutar de un agradable nado al sumergirme en él. Es en este sentido que el asombro, a pesar de hacernos sentir pequeños, nos impacta de forma positiva. Queremos arrojar, por así decirlo, nuestro espíritu a este gran océano del asombro. Nuestras almas tienen ese deseo de nadar existencialmente en él. Chesterton decía que el asombro tiene un positivo elemento de alabanza. Y hay que recordar nuestra niñez. Esa capacidad de asombro era constante y bastante común. Nuestro día a día se trataba de descubrir un mundo nuevo. Todo nos fascinaba y nos generaba curiosidad, y hasta quizá llegamos a cansar a nuestros padres por estar pregunte y pregunte de qué es esto, qué es aquello, por qué el cielo es azul, de dónde salen los bebés, por qué está lloviendo, etcétera, etcétera. Esta característica tan común en nuestra infancia se ha disipado en un deprimido. Ese sentimiento constante de sorpresa y descubrimiento se ha desvanecido y solo queda un mundo aburrido y monótono y moribundo. Ya no vivimos en un cuento de hadas lleno de dragones, héroes y tesoros mágicos. Vivimos en uno completamente gris, repetitivo, sin música. Y de pequeños nos surgía crecer, pero ahora como adultos desearíamos regresar a nuestra niñez, a nuestra infancia. La nostalgia se ha vuelto un compañero inseparable. El primer error es culpar al mundo. Sí, decir que el mundo se ha vuelto más aburrido es como culpar al aire de que se ha vuelto más espeso porque nos cuesta respirar al tener un resfriado. Así es, el mundo no es el que se ha vuelto más aburrido, ni ha perdido su sabor, sino que las papilas gustativas, por decirlo de algún modo, de nuestras almas se han debilitado y están casi muertas. De hecho, es algo que literalmente le pasa a nuestras papilas gustativas conforme vamos creciendo, conforme envejecemos, o por fumar en exceso. Van perdiendo su capacidad de degustar el sabor de la comida. Si estás deprimido, si tu espíritu está en un estado inerte de aburrimiento y monotonía, quizá esa es tu situación. Tus papilas gustativas están moribundas. Pero aún, quizá inyectas dopamina chatarra, es decir, pornografía, doom scrolling en redes sociales, drogas, alcohol, etcétera, porque estas despiertan por un poco tiempo tus papilas gustativas, pero como el fumar en exceso, solo las estás matando con mayor velocidad. Te encierras en tu cuarto y dices, el mundo ya no tiene nada que me sorprenda, las actividades que antes disfrutaba se han vuelto insípidas, ese campo de estudio que antes me fascinaba ha perdido su interés. La mujer que irradiaba el encanto de una diosa etérea y despertó en mí el sentimiento de los que llevó a los primeros poetas a cantar, se ha convertido en algo repulsivo. Pero precisamente este es el primer paso para revertir la situación, reconocer que el mundo no se ha vuelto aburrido. Nuestras almas son las que están caídas. Y algo que podría sorprender a varios, a mí en lo personal no, y ahorita voy a explicar por qué, es que a pesar de que cada vez hay más psiquiatras y psicólogos y avances en el estudio de la salud mental, la depresión sigue en aumento y en aumento alarmante. En lo personal, como dije, no me sorprende. ¿Por qué? Porque el mundo en el que ellos habitan
y el que por consecuencia proyectan a sus pacientes es el mundo del hombre moderno, del hombre materialista ilustrado, por así decirlo, que vive en un cosmos frío, vacío, sin sentido y sin magia. Un mundo cerrado, sin trascendencia, sin inmortalidad ni gloria. Un universo cuyo destino es el inevitable colapso y fin de todo. Voy a citar a C.S. Lewis, del libro El problema del dolor. Si alguien me hubiera preguntado hace algunos años, cuando yo aún era ateo, que por qué no creía en Dios, la respuesta espontánea de mis labios hubiera sido más o menos la siguiente. Si miramos el universo en que vivimos, comprobaremos que buena parte de él, la mayor con diferencia, es un espacio vacío completamente oscuro y terriblemente frío. Aun cuando por él vagan pequeños cuerpos, son tan escasos e insignificantes comparados con la inmensidad cósmica que, aunque supiéramos que se hallan rebosantes de criaturas completamente felices, seguiría siendo difícil creer que la vida y la felicidad son algo más que un subproducto del poder hacedor del universo. A juicio de los científicos, es muy probable que solo un reducidísimo número de soles de los muchos desparramados por el ancho espacio, quizá ninguno salvo el nuestro, tenga planetas. Recordemos que esto fue hace 50, 70 años. Además, es dudoso que haya vida fuera de la Tierra en algún otro planeta de nuestro sistema solar. La misma Tierra ha existido durante millones de años sin albergar vida alguna y seguirá existiendo tal vez durante muchos millones más después de que la vida haya desaparecido. Fijémonos, por lo demás, en cómo es la vida mientras existe. El único modo de sobrevivir conocido por las diferentes formas de vida consiste en atacar a las demás. En las formas más elementales, todo ello no acarrea sino muerte. En las superiores aparece una cualidad nueva llamada conciencia que las capacita para sentir el dolor. Las criaturas causan dolor al nacer, viven infligiéndose dolor y mueren, la mayoría de las veces en medio de profundo dolor. En el hombre, la más compleja de las criaturas, surge una nueva cualidad denominada razón, un atributo que le permite prever su propio dolor. Desde ese momento, el dolor futuro irá precedido por un agudo sufrimiento del alma. La razón capacita al hombre para imaginar su propia muerte, aun en los momentos en que le embarga un ardiente deseo de seguir viviendo. Finalmente, le permite urdir cientos de ingeniosas invenciones para infligir a sus semejantes o a las criaturas irracionales un dolor mayor que el que de otro modo hubiera podido causar. Los seres humanos han explotado el poder de la razón. La historia de la humanidad es en gran parte una secuencia de crímenes, guerras, enfermedades y dolor. En medio de tanto desastre aparecen ocasionalmente atisbos de felicidad, que sirven apenas para despertar en el hombre el angustioso temor de perderla cuando se goza de ella y el hiriente sufrimiento de recordarla una vez desaparecida. En ciertos momentos, los hombres mejoran parcialmente sus condiciones de vida. Entonces aparece una situación nueva llamada civilización. Todas las civilizaciones se extinguen, pero mientras existen causan un sufrimiento especial, muy superior seguramente al alivio que hayan podido producir al común dolor humano. Nadie duda de que nuestra propia civilización también ha acarreado dolor, y es muy probable que desaparezca como han desaparecido las anteriores. Y si en este caso no ocurriera lo mismo, ¿qué pasaría? Nada de ello alteraría el hecho de que el género humano está destinado a desaparecer. Las diferentes razas surgidas en el universo, da igual dónde, están destinadas a extinguirse. Según se dice, el cosmos declina. Entropía. Llegará un momento, pues, en que sea una inmensidad uniforme de materia homogénea a baja temperatura, entonces terminará la historia y la vida no habrá sido a la postre sino una efímera mueca sin sentido en el necio rostro de la materia infinita. Si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en dirección contraria. Así pues, o bien no hay espíritu alguno fuera del universo, o bien es indiferente al bien y al mal, o es un espíritu perverso. ¡Pum! C.S. Lewis. Es cine, es filosofía, es literatura. Ahora cito un pensamiento similar de Chesterton. Aquí en este video voy a estar citando a Chesterton y a C.S. Lewis como loco. Váyanse preparando. Y no es queja. He observado que el materialista, como el loco, está en prisión, en la prisión de un pensamiento. Y esa gente parece hallarla especialmente inspiradora, ya que insiste en que la prisión es muy amplia. La amplitud de ese mundo científico no nos ofrece ninguna novedad, ningún alivio. Su cosmos siempre seguía su marcha, pero ni en la constelación más extraña había nada realmente interesante. Nada como, por ejemplo, de perdón, nada de libre albedrío. La grandeza o la infinitud del cosmos materialista no le agregaba nada. Era como decir al prisionero de la cárcel de Reading que se alegrara de oír que la cárcel ahora alcanza a cubrir medio condado. El guardián no tendría nada que mostrarle al hombre, excepto más y más largos corredores de piedra, tétricamente alumbrados y vacíos de todo lo que es humano.
Así, esos expansores del universo no tenían nada que mostrarnos, excepto más y más corredores del espacio, alumbrados por lúgubres soles y vacíos de todo lo que es divino. La amplitud de este universo no tiene nada de la rebelión fresca y aireada que hemos alabado en el universo del poeta. Este universo moderno es literalmente un imperio, es decir, es vasto, pero no libre. Se pueden recorrer muchas habitaciones, a cual más grande, pero sin ventanas, habitaciones grandiosas con perspectivas babilónicas, pero no es posible descubrir nunca ni la ventana más pequeña, ni el susurro del aire libre que se quedó afuera. ¡Pum! Chesterton. ¡Tum! Toma. Y miren, tomando como ejemplo algunas ideas plasmadas en algunas obras de Aldous Huxley y en la serie de Netflix Carbón Alterado, si no me equivoco, imaginemos que alcanzamos la inmortalidad biológica en este mundo presentado por el materialismo. Esta inmortalidad en sí sería una maldición. Después de experimentar todos los placeres habidos y por haber, ya no habría nada más que experimentar. Nada nuevo. De hecho, en una de las obras de Huxley, no recuerdo bien cuál, vemos que el protagonista de esa obra era un millonario que estaba obsesionado con la inmortalidad biológica. Y encontró que un noble del siglo XIX sí había logrado prolongar su vida mediante métodos experimentales, pero se convirtió en una criatura subhumana, casi animal, como una bestia, todo encerrado y sin sentido, una parodia grotesca y repugnante de la inmortalidad. Y C.S. Lewis advierte que el anhelo de inmortalidad sin Dios es una trampa. Te va a llevar a marchitarte eternamente en la idolatría. Si este es el mundo que están comunicando las principales voces académicas y expertas en la salud mental, pues acaso no es sorpresa que la depresión se dispare. El mundo transmitido por la psicología moderna es uno que tarde o temprano nos va a dejar de sorprender y de asombrar. Como dije, el primer paso es darnos cuenta que no es el cosmos el que es aburrido en sí, aunque como cristiano, por supuesto que afirmo que este mundo ha sido afectado por la caída de Adán. Pero no es el mundo en sí el que es aburrido, sino que nuestra alma es la que necesita una cura, es la que necesita alivio. El siguiente paso sería darnos cuenta que el mundo presentado por la modernidad es falso. En su lugar, vivimos en un cosmos encantado. De hecho, hay un podcast que así se llama, Haunted Cosmos, Cosmos Encantado. Muy recomendado para aquellos que les guste temas como sobrenaturales, historias del Atlantis, conspiraciones, aliens, leyendas de vampiros, etcétera, etcétera, pero desde una perspectiva cristiana. Vivimos en un cosmos encantado. Voy a citar a Joshua Hames, que dice: creo que, como diría el viejo Jack, C.S. Lewis, hemos estado leyendo los libros equivocados, hemos sido catequizados con todas las historias equivocadas, hemos llegado a habitar el mundo materialista posmoderno de la ilustración en lugar del cosmos encantado de la narrativa bíblica. Tal vez, solo tal vez nuestros antepasados podrían enseñarnos una cosa o dos. Tal vez tenían una comprensión menos científica del universo y, sin embargo, una comprensión más verdadera del cosmos. ¡Cham! ¿Y qué fue lo que nos enseñaron nuestros antepasados a través de todas estas fantásticas historias y por medio de la mitología? ¿Qué nos enseñaron? Trascendencia, inmortalidad, belleza suprema, sentido, sacrificio redentor, virtud, justicia final. Nos enseñan que efectivamente podemos alcanzar el final del arco iris, que hay algo mucho más allá del horizonte. Y es que los libros de ficción y los cuentos de hadas no necesariamente son falsos, sino que contienen verdades destiladas. ¿Y cuántas personas no están atrapadas entre estos dos mundos el día de hoy? Como dijo C.S. Lewis, no era que yo creyera que el mundo real fuese absurdo, sino que lo creía trágico y siniestro, el mundo materialista frío y vacío, mientras que lo que anhelaba era lo que, según yo, no era real, el mundo lleno de magia y esperanza final. Toda mi educación tendía a convencerme de que lo que creía verdadero era sombrío y lo que encontraba hermoso era falso. Y de hecho el milagro de la conversión de C.S. Lewis fue descubrir que en Cristo ambos se unen, ambos mundos se unen. El cristianismo me devolvió la idea de que el mundo es trágico y glorioso a la vez. El corazón del cristianismo es un mito que también es un hecho. El viejo mito del Dios que muere, sin dejar de ser mito, desciende del cielo, de la leyenda y la imaginación a la tierra de la historia. Ocurre en una fecha específica, en un lugar específico, seguido de consecuencias históricas definibles. Pasamos de un Balder o un Osiris que mueren en un tiempo y lugar que nadie conoce a una persona histórica crucificada bajo Poncio Pilato. Al convertirse en hecho, no deja de ser mito. Ese es el milagro. ¡Pum!
C.S. Lewis. Chao. Entonces lo que tenemos que hacer es abrazar nuevamente el mundo presentado por las Escrituras. Y una vez hecho esto, enfatizar nuevamente el problema soy yo. He pecado y hay una desconexión entre la capacidad gustativa de mi alma y el asombro que el cosmos tiene y tendrá cada vez en mayor medida. No estamos en un mundo cerrado, estamos en un mundo abierto, gobernado por un Dios infinito. Y hay que recordar que en la caída de Adán hubo una separación, definición de muerte, entre Dios y el hombre, y esta separación, por consecuencia, produjo una separación entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la creación y el hombre consigo mismos. Somos como espejos fracturados. Y estoy hablando precisamente de esta desconexión entre el hombre y la creación. Al hacer oídos sordos ante Dios, también cerramos nuestros oídos a los cantos de la creación, porque este asombro no es para adorar a la creación en sí, sino que la belleza del cosmos es como una bandera que nos apunta al reino de Dios. Toda la creación predica, como dijo Jonathan Edwards. Y entre más endurezcamos nuestro corazón a Dios, más lo vamos a endurecer a sus ecos que la creación nos muestra, que la creación nos transmite. Cerrarnos a la revelación especial de las Escrituras también lleva a cerrarnos a la revelación general del cosmos. Recuerdo que una vez tuve una conversación con un amigo ateo y me dijo que él consideraba aburrida la idea de la vida eterna. Tenía esta idea que el cielo era como seres etéreos nomás ahí tocando arpas y que tarde o temprano nos aburriremos de hacerlo. Y de hecho la respuesta que C.S. Lewis da ante esta idea es la siguiente. No hay necesidad de preocuparse por los bromistas que intentan ridiculizar la idea del cielo cristiano diciendo que no quieren pasarse el resto de la eternidad tocando el arpa. La respuesta a esas personas es que si no pueden comprender libros escritos para personas mayores, no deberían hablar de ellos. Toda la imaginería de las escrituras, arpas, coronas, oro, etcétera, es, por supuesto, un intento meramente simbólico de expresar lo inexpresable. Los instrumentos musicales se mencionan porque para muchos, no para todos, la música es lo que conocemos en la vida presente que con más fuerza sugiere el éxtasis y lo infinito. Las coronas se mencionan para sugerir el hecho de que aquellos que se unen con Dios en la eternidad comparten su esplendor, su poder y su gozo. El oro se menciona para sugerir la intemporalidad del cielo, el oro no se oxida, y su preciosidad. La gente que toma estos símbolos literalmente bien puede creer que cuando Cristo nos dijo que fuéramos como palomas, quería decir que debíamos poner huevos. Y yo en ese momento le di otra respuesta, conservando cierta similitud con lo que dijo C.S. Lewis, que el cielo es mucho más que eso, pero para entenderlo, obviamente no de forma plena, porque de este lado terrenal solo vemos a través de un espejo de bronce, hay que comprender que la felicidad tiene dos facetas, la felicidad expectante y la felicidad consumada. Por ejemplo, planeas un viaje a la playa. Por un lado está la felicidad expectante, esa felicidad presente durante el camino hacia tu destino, la expectativa de llegar a disfrutar la arena y el mar. Y por otro lado está la felicidad consumada, cuando por fin llegas y te sumerges entre las frescas olas. Ahí te bronceas y todo el show. Y el cielo entonces es un lugar en donde nos sumergimos plenamente en Dios. Y ahí la felicidad expectante y la felicidad consumada están en un constante, eterno y exponencial círculo virtuoso. Una y otra vez, la felicidad expectante y la felicidad consumada se encuentran y se intensifican el uno al otro. Cada vez descubrimos más de Dios y cada vez que descubrimos algo de Él, se incrementa nuestra expectativa de que aún hay mucho más por descubrir. Y por más siglos y siglos y milenios y trilenios que pasen, diremos, no he llegado ni al 0.000000001% de quién es Dios. Entonces, les digo, perseguimos a Dios en el cielo, encontramos algo de Él y eso incrementa nuestra expectativa de que hay mucho más de Él. Y eso va a incrementar, les digo, está este choque constante, eterno y exponencial entre felicidad expectante y felicidad consumada. Y una y otra se intensifican por millones y billones y trillones de años y jamás llegaremos, les digo, ni a las faldas de la montaña de quién es Dios. Y Dios ha plasmado este asombro celestial en el cosmos y en nuestros propios anhelos.
Cito a C.S. Lewis, el cristiano dice, las criaturas no nacen con deseos a menos que exista la satisfacción de esos deseos. Un niño recién nacido siente hambre, bien, existe algo llamado comida. Un patito quiere nadar, bien, existe algo llamado agua. Los hombres sienten deseo sexual, bien, existe algo llamado sexo. Si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos, a sugerir lo auténtico. Si esto es así, debo cuidarme, por un lado, de no despreciar nunca o desagradecer estas bendiciones terrenales y por otro, no confundirlos con aquello otro de lo cual estos son una especie de copia o eco o espejismo. Debo mantener vivo en mí el deseo de mi verdadero país, que no encontraré hasta después de mi muerte. Jamás debo dejar que se oculte o se haga a un lado. Debo hacer que el principal objetivo de mi vida sea seguir el rumbo que me lleve a ese país y ayudar a los demás a hacer lo mismo. Y por eso es que Charles Spurgeon dijo que Dios ha escrito dos libros, la Biblia y la creación. Y ese asombro reverente que el cosmos refleja debe apuntarnos al temor reverente que debemos a Dios. Y a ver, no es un temor de miedo en sí, sino de profunda reverencia. Hay un ejemplo en las crónicas de Narnia que me encanta, en el de León, la bruja y el ropero, en donde hay una conversación entre Lucy y uno de los castores, que el castor le dice que va a llegar Aslan. Entonces aquí lo que transmite el señor Castor, o bueno, C.S. Lewis en las crónicas de Narnia, es que Dios es el ser más peligroso del mundo, pero es bueno. Y obviamente al estar ante un ser tan peligroso, existe esa reverencia. Es como, vamos a decir que te topas con la persona más poderosa del mundo, no sé, Trump o Putin o Xi Jinping, el Winnie Pooh de China. Obviamente está esa reverencia, ese temor de decir, estoy ante una gran persona y la forma que te comportas delante de él debe de expresar esa reverencia. Y Dios es infinitamente más poderoso que cualquiera de los que mencioné. Entonces, en esta primera parte, lo que quiero dejar claro es esto. Primero, no, el mundo no es aburrido, no es vacío, no se ha quedado sin capacidad de asombrarnos. Somos nosotros los que hemos perdido la capacidad de asombro. Somos nosotros, es nuestra alma la que está enferma. Son nuestras papilas gustativas las que han languidecido. Y en segundo lugar, debemos comenzar a ignorar el mundo científico, entre comillas, científico, de los ilustrados materialistas, todos pomposos que se sienten una eminencia intelectual, que son unos tarados, y comenzar a abrazar el mundo presentado por las escrituras, un mundo que verdaderamente está lleno de magia, de inmortalidad, de gloria, de belleza, etcétera, etcétera. Entonces, esto como para empezar a masticarlo, a digerirlo, y en el próximo video ya voy a ser más práctico cómo le hago para solucionar esto. Es decir, acepto que soy yo el enfermo, acepto que yo soy el que tiene un resfriado y no me permite respirar bien, por decirlo de algún modo, y cómo lo soluciono, cómo puedo restaurar esa capacidad de asombro, cómo puedo restaurar mis papilas gustativas para poder volver a asombrarme de este cosmos, que es un cosmos encantado. Bye.